Muy buenos días, que Dios le bendiga, Pastor Javier Soto. Hoy, miércoles 25 de marzo 2020, quiero compartir una palabra muy especial, una palabra que sé que va a ser de bendición, no solo para mi vida, sino también para aquellos que Dios se ha propuesto a llamar. Especialmente este mensaje quiero dedicarlo a aquellos pastores jóvenes que quizás Dios muy pronto los va a llamar a ministerio. Una predicación que va primeramente destinada a las nuevas generaciones, aquellos que vienen, aquellos que van a continuar la obra. Ahora, la palabra está en el libro de Mateo capítulo 21, Nuevo Testamento, de versículo 12 en adelante. Aquí tiene por título Purificación del Templo. Le voy a dar lectura en el nombre poderoso de Jesús. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Amén. Esta porción de esta palabra quiero hoy día compartir con usted, y de verdad espero le sea de gran bendición. Chile hoy día vive un momento muy frágil. La iglesia está viviendo un tiempo en que muchos se hacen algunas preguntas. ¿Qué está pasando? Pero qué mejor cuando vamos a la palabra de Dios y podemos entender, o Dios nos puede hacer entender, qué está pasando con su iglesia, qué está pasando con los líderes. Amén. Entonces vamos a comenzar a analizar un poco estos versículos. Dice: entró Jesús en el templo de Dios. Yo aquí destaqué tres palabras: templo de Dios. Amén. De antemano lo voy a decir, estamos claros que la palabra de Dios enseña también que cada persona, cada cristiano, cada hijo de Dios, cada hija de Dios, en sí, como persona, en su cuerpo, ya es un templo del Espíritu de Dios. Estamos completamente de acuerdo. Pero aquí estamos hablando, o mejor dicho, Dios está hablando directamente de un templo terrenal, de una casa de oración que se construye en una porción de tierra. Amén. Un templo que se hace ya sea de madera o de cemento. ¿Ya? Aquí estamos hablando de un templo, de una casa de oración. Amén. El templo de Dios. Y eso parece que no está muy claro en este tiempo aquí en Chile. El templo de Dios no es el templo de los hombres. Amén. En Chile, de norte a sur, los templos que están edificados, levantados, se hicieron con las manos de la congregación, con constructores, ¿cierto? Albañiles, soldadores, pintores, electricistas. Se hicieron con las manos, se construyó un templo. Pero en aquel entonces Jesús también entra a un templo. Pero dice que Jesús entró en el templo de Dios. Primero que nada, esto hay que dejarlo muy claro. Nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Los que hemos tenido la oportunidad de construir un templo, tenemos que tener claro que
que el templo es de Dios, no es mío. No le pertenece al presidente de la República, no le pertenece a los congresistas, no le pertenece ni a los diputados, ni a los senadores, no le pertenece al intendente, no le pertenece al gobernador, no le pertenece al alcalde o a sus concejales, no le pertenece a la presidenta de la Junta de Vecinos o al presidente de la Junta de Vecinos, no le pertenece al ejército, ni a la armada, ni a carabineros, ni a la PDI, ni a bomberos. El templo es de Dios, el templo de Dios. Y eso, los pastores, los futuros pastores, las generaciones que vienen, las próximas generaciones de ungidos de Dios, deben tener claro que el templo es de Dios. Y cuando el templo es de Dios, nadie puede venir a disponer de ese templo. Absolutamente nadie. Hay que tener muy claro que sobre la constitución de nuestro país, como es Chile, está la Biblia, está la palabra de Dios, está la ley de Dios sobre la constitución. Amén. Ahora, vemos en el segundo punto que yo quise destacar, la actitud de Jesús. Siempre hablamos de un Jesús muy amoroso, muy tierno, muy misericordioso, lleno de amor. Pero en este momento, cuando Él entra al templo, dice que echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Los echó fuera. Eso es una actitud de autoridad, no de falta de respeto a nadie, no de falta de sabiduría o de la falta de prudencia. Eso es autoridad. Cuando Jesús los echó fuera del templo. Amén. A todos, dice a todos, no dice a algunos. Amén. No dice a algunos. Quizás en ese entonces había personas que tenían cargos importantes, porque quizás eran reconocidos, pero simplemente Jesús los echó fuera. Ahora, ¿a quiénes? A los que vendían y compraban en el templo. O sea, a mercaderes, aquellos que hacen negocios. En Chile han entrado muchos mercaderes a los templos. Muchos mercaderes, por ejemplo, de votos. Antes de las elecciones han entrado en los templos candidatos a la presidencia. Han entrado en los templos políticos que un poco más adelante se van de candidatura a algún cargo en el Congreso Nacional. Han entrado entonces al templo negociantes. Ahora, también hay otros negociantes, también hay alcaldes que hacen negocios con la iglesia. Y eso nadie puede discutirlo. En las páginas del gobierno, que en las páginas de transparencia, se puede ver y se puede encontrar cómo el Estado regala subvenciones a ungidos del Dios Todopoderoso para comprar equipos, para comprar instrumentos, para comprar computadores, para construir la iglesia. Negociantes, mercaderes. Entonces, ¿qué está pasando en Chile? Jesús echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Las nuevas generaciones de líderes tendrán la actitud para simplemente sacar del templo a aquel que venga a hacer negocio. Porque en este tiempo, en esta generación, en muchos lugares, las puertas a estos negociantes se les ha abierto de par en par.
Amén. Entonces, aquí estamos viendo la actitud que tenía el maestro. Dice que volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Déjeme decirle, si a algún cristiano se le ocurre hacer esto, ¿cómo lo llamarían? ¿Cómo lo llamarían? ¿Ah? Grosero, violento, que no se sujeta, ¿cierto? Jesús volcó la mesa de los cambistas, se las volcó, se las dio vuelta. Y no solo las mesas, sino también las sillas de los que vendían palomas. Jesús no aceptó ningún tipo de negocio. Hoy día hay ungidos. Y eso, ¿por qué digo que este mensaje va a las nuevas generaciones? A esos nuevos ungidos que Dios irá a llamar. A esos pastores que Dios va a llamar para hacerse cargo de una obra, para administrar una obra. Para no permitir negociantes dentro del templo. Para no permitir lo que se ha venido haciendo hasta este tiempo aquí en Chile. Amén. Antes de avanzar, nosotros, la Iglesia Evangélica en Chile, ha cometido dos graves errores que hoy día, y no solamente hoy día, ya desde hace un tiempo, se están viviendo las consecuencias. El primer gran error que cometió la Iglesia Evangélica hace muchos años atrás fue comenzar a hacer los famosos Te Deum. A las grandes catedrales y a muchos templos han llegado estos negociantes, estos políticos negociantes, estos gobernadores negociantes, alcaldes negociantes, senadores negociantes, diputados negociantes, que habría que haberlos echado fuera. Muy simple. Amén. Haberlos echado fuera, porque han traído una consecuencia. Quiero explicar lo siguiente. Durante el año en el templo, en muchos templos se hace reunión 2, 3 veces a la semana. Y podríamos decir todos los domingos del año. El detalle es que estos políticos negociantes, muchos de ellos solamente aparecen los días domingos o un domingo cuando se hace una ceremonia de Te Deum. El resto del año desaparecidos. Entonces, no es que el político vaya al Te Deum porque va a buscar de Dios. No es así. No es así. No es así. El político va porque es una ceremonia que los hombres le hicieron oficial, nada más. Es un simple cumplimiento, ¿cierto?, a algo que está establecido, a una ceremonia, nada más. Le explico. En Chile, muchos templos, muchas casas de oración le han abierto las puertas a presidentes que son los responsables, por ejemplo, de una ley asesina, criminal y sanguinaria como es el aborto entre causales. Se le abrió la puerta de par en par. Se le abrió la puerta en una catedral a un senador, el principal impulsor del aborto, como es el senador Girardi. Se le abrió las puertas de par en par. No se le echó fuera. No, al contrario. Aún más, en una catedral se le pasó hasta el púlpito al senador Girardi. Hoy día el senador Girardi, él continúa con su campaña. Él tiene una campaña de un aborto libre aquí en Chile. Pero sin embargo, se le ha abierto la puerta a este señor y no se le echó fuera. Entonces, a las nuevas generaciones de líderes, no cometan los errores que ha cometido la Iglesia en nuestra generación. No los cometan. Dice que Jesús volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Tenemos
están los antecedentes que son fidedignos de cómo el Estado negocia con iglesias. O mejor dicho, cómo muchas entidades religiosas han negociado con el Estado. Entonces, eso está latente en nuestro país. Ahora, cuando Jesús entra al templo, dice, y les dijo, les habló, escrito está, y les dijo. Entonces, hoy día, cuando lamentablemente muchos líderes celebraron la ley de culto algunos años atrás. Antes de avanzar, quiero decirles que el segundo gran error de la iglesia fue ir al Congreso Nacional. Unos pocos líderes de la iglesia evangélica fueron al Congreso Nacional a pedir ley de culto. ¿Sabes cuál es el problema? Que fueron a pedirle ley de culto a políticos de izquierda y de derecha. Que hoy día no hay ninguna diferencia. ¿Por qué razón? La gran mayoría de políticos de izquierda son los que están en contra de la palabra de Dios, en contra del Evangelio, en contra de las campañas de lo que hizo la iglesia cuando se alzó la voz en contra del aborto, por ejemplo, en contra de la ley de cordón civil, en contra de la ley de identidad de género. La gran mayoría de ese sector político no quiere nada con Dios, no quiere nada con la palabra de Dios. Y así también muchos líderes fueron a pedirle a políticos del otro sector, de derecha, que hoy día, ¿por qué digo que no hay ninguna diferencia? Porque hoy día tenemos diputados UDI, tenemos un gobierno UDI, tenemos parlamentarios UDI que están a favor del matrimonio igualitario. Tenemos, por ejemplo, Renovación Nacional, que se supone que son de derecha. Ellos le izaron sin ningún problema el trapo de inmundicia a Rolando Jiménez. Tenemos municipios de UDI, Joaquín Lavín no tuvo problemas de izarle el trapo de inmundicia en la alcaldía. Así que no hay ninguna diferencia. Ese es el otro error que cometió la iglesia evangélica. Ir a limonear, arrastrarse a políticos para que le dieran una ley de culto. ¿Para qué? Para que no sean discriminados. Esta ley de culto conjuntamente trae beneficios del Estado para la iglesia. Aquí se hizo el negocio. La ley de culto es como la historia de Acán, el manto babilónico. Mi pregunta es, ¿de qué sirvió el manto babilónico si hoy día por una simple plaga o virus o peste, como quiera usted llamarle, pestilencia, simplemente cualquiera de estas autoridades sin peso alguno manda a no reunirse? ¿De qué sirvió el manto babilónico? ¿De qué sirvió la ley de culto? Entonces, Jesús les dijo, y quiero quedarme en esto, Jesús les dijo, Jesús les habló, Jesús les ministró algo muy importante. Hoy día, cuando hemos permitido, le hemos abierto las puertas a las autoridades, hoy día cualquiera dispone del templo de Dios aquí en Chile. Cualquiera dice simplemente, no pueden reunirse, no pueden hacer culto, no pueden abrir la casa de Dios. Cualquiera hoy día viene a ministrar, a aconsejar, a decir cómo tenemos que administrar la casa de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que Jesús les dijo, Jesús les habló. Entonces, hoy en día, a los líderes que tenemos de esta generación, ¿quién le está hablando? ¿Quién le está diciendo que no hagan culto? ¿Quién le está diciendo que es un peligro estar en el templo? ¿Se lo está diciendo Jesús? Jesús se lo está diciendo. Miren lo que Jesús dice. Y les dijo, escrito está.
le mencionó, le hizo mención de la palabra, algo escrito. Hoy día el gobierno o las autoridades, los intendentes, los gobernadores, el alcalde, los seremi de salud, el ministro de salud, le está diciendo a los ungidos, a los pastores, escrito está. Le está hablando así. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz están escuchando los líderes? Por eso, este mensaje para aquella futura generación de pastores. Cuidado a quien escuchan. Jesús dijo, escrito está. Le recordó que estaba escrito en la palabra. ¿Qué cosa? Mi casa. Mire lo que Jesús le dice. Mi casa. Entonces, ¿quién es el jefe en los templos evangélicos a nivel nacional? ¿Quién es el jefe de los templos de San Pedro en el sur de Chile? ¿Quién es el jefe? ¿De quién es esa casa? ¿De quién es ese templo? ¿De quién? ¿Del gobernador? ¿Del seremi de salud de San Pedro, de Concepción, de la región de los Biobíos? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ese templo le pertenece a él? ¿A quién le pertenece el templo? Ni siquiera le pertenece al pastor. Es el templo de Dios. Jesús dijo, mi casa. No le pertenece, no le es. Dios no le da facultad al gobierno en la casa de él. Jesús dijo, escrito está, mi casa, la casa de él. El pastor administra la casa de Dios. Entonces, como es la casa de Dios, no cualquiera aquí puede venir a disponer de la casa de Dios. El gobierno, nadie puede disponer del trabajo que Dios ha encomendado a su iglesia. Nadie puede disponer del trabajo que el pastor tiene que hacer con la grey. Nadie puede disponer si se abre o se cierra la casa de Dios. La casa, cuando Jesús dice, mi casa, es la casa de Él. Y yo como pastor no puedo permitir que venga cualquier persona, por muy autoridad que sea. Y yo sé que usted va a decir y me va a sacar la palabra que dice, sométase toda persona a la autoridad. Jesucristo cuando dice, mi casa, cuando Jesús saca, los echa fuera, todos los que están haciendo negocio, Él primero que nada es la autoridad. Yo no me puedo someter a la autoridad, pero en la casa de Dios hay otra autoridad, que primeramente me someto a la autoridad de Dios. Primeramente me someto a la autoridad de Dios. Después me someto a la autoridad. Pero si la autoridad me viene a mí, a tratar de imponer, a tratar de hacer lo que a Él no le corresponde, ¿cierto? De disponer de la casa de Dios, ahí yo me levanto con la autoridad que Dios me da. Y le digo, señor presidente, señor alcalde, señor gobernador, señor seremi, usted me va a perdonar, pero su autoridad llega hasta un poquito más allá de la puerta. Aquí dentro usted no tiene autoridad, porque hay otra autoridad. Su nombre es Jesucristo, porque la casa es de Él. No es el templo no es ni siquiera del pastor. El pastor administra. El pastor es un simple administrador, nada más. La casa ni siquiera le pertenece al pastor, le pertenece a Dios primeramente. Él es un administrador. Entonces, quiero dejar este mensaje a sus pastores, a esa nueva generación de pastores, que aprendan a tener autoridad en la casa de Dios, la autoridad que Dios les da, y a entender qué es lo que es un templo, qué es una casa de oración. ¿Amén? Entonces, mi casa se la llama casa de oración, casa de oración. En este momento, el Señor debe estar preguntando, ¿se está orando en mi casa? En Chile, ¿se está orando en mi casa? En Chile, de norte a sur, ¿se está orando? ¿Se está humillando mi pueblo de norte a sur en los templos evangélicos? O sea, en mi casa, se está humillando. Mis siervos, mis ungidos, están reuniendo a la iglesia a humillarse, a buscar mi rostro y a orar en mi casa. ¿En mi casa? ¿O cerraron las puertas de mi casa? Esa es la pregunta que el Señor se hace. Esa es la casa de Él.
Y ni siquiera yo tengo la facultad de cerrar la casa del Señor, porque un simple impío me diga a mí que cierre la casa de mi Padre, de mi Rey, de mi Pastor, de mi Señor Jesucristo. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Casa de oración. El Señor está preguntando, ¿esta semana se está orando? ¿Se está orando en mi casa? ¿En las casas que he establecido de norte a sur en Chile? ¿Se está orando? Que el Señor tenga misericordia, porque esto no lo va a dejar pasar. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor ahí? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, aquí, un simple seremi de salud, o quien sea, ¿cómo está mirando la casa de Dios? ¿Cómo está mirando el templo de Dios? ¿Qué se creen estos impíos, arrogantes, soberbios? Impíos, cómplices de este actual gobierno. Gente impía, que no tienen un grado de fe. ¿Creen que el templo de Dios es una cueva? ¿Que creen que pueden llegar y disponer? El templo de Dios, la casa de oración, cuando Jesús dice, esta es mi casa, no es una cueva. No es una cueva que cualquiera venga aquí a disponer. Es el templo de Dios. Entonces, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hoy día el Señor está preguntando, ¿por qué me están robando mi tiempo? Están robando de mi tiempo. Me están robando la gloria. ¿A quién le están dando hoy día la gloria al pueblo cristiano evangélico en Chile? ¿Al gobierno impío? ¿Al gobierno culpable de la maldición que llevó al país? ¿Los ungidos en Chile están doblando las rodillas ante estos baales? ¿Están doblando las rodillas ante estos impíos que vienen a tratar de disponer del templo de Dios, de la casa de oración? Dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ladrones. Se le está robando hoy día la gloria de Dios. Lo que tiene que hacer un pastor es levantarse y decirle a la autoridad, decirle al intendente, decirle al alcalde, a los concejales, a los seremi, decirle, párale un poquito, señor, aquí en la casa de Dios usted no es autoridad, yo tengo otra autoridad y su nombre es Jesucristo. Y usted, amigo, aquí en el templo usted no dispone, aquí no, afuera sí, aquí no. Que Dios nos ayude. Estos impíos arrogantes, estos impíos son aquellos que no se someten a la palabra de Dios. No se someten a la palabra de Dios, así de simple. Pero el ungido del Señor fácilmente se dispone ante estos impíos, se doblega ante estos impíos fácilmente. Por eso el mensaje es para los futuros ungidos, pastores, llamados por Dios, las nuevas generaciones. Sucede algo importante cuando Jesús les deja las cosas bien claras. Sucede algo muy importante. Mira lo que sucede. Dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Mira lo que sucede cuando Dios coloca orden. Cuando Dios coloca las cosas en su lugar. Y eso es lo que necesita hoy día Chile. Eso necesita la iglesia hoy día en Chile. Eso necesita el liderazgo en Chile. Los ungidos en Chile. Colocar a la gente en su lugar y colocar las cosas en orden en la casa de Dios. Dice, y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Después que el Señor pone orden, atrae a los ciegos y a los cojos y los sana. Déjeme decirle, hoy día Chile tiene millones
de gente que están ciegos espiritualmente, que están cojos en su vida espiritual, en su vida afectiva, en todo sentido. Y aquí la palabra de Dios habla de sanidad, dice que Jesús los sanó. Hoy día hay una plaga en Chile. Quiero mostrar la siguiente imagen. Es una imagen de una historia, ¿cierto?, muy conocida. Cuando a la entrada del templo La Hermosa colocaban todos los días a un cojo de nacimiento. Y dice la palabra de Dios que vino Pedro y Juan a la hora novena, la de la oración. Y colocaban todos los días este cojo a la entrada del templo. Y cuando aparece Pedro y Juan, él le dice, míranos. Dice que el hombre estuvo atento mirando a Pedro. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pregunta. ¿En cuántos templos evangélicos, en cuántas casas de oración Dios esta semana quiso llevar a algún enfermo? ¿En cuántos templos, a cuántos templos Dios quiere enviar este domingo que viene, si no es su venida antes, para que entren los cristianos y tomen de la mano a sus enfermos y lo entren al templo para sanarlos? ¿A cuántos? ¿Qué pasa si en su pueblo, en su ciudad, en su población, hay un vecino suyo que está contagiado de coronavirus y Dios quiere enviarlo el domingo al templo para que usted lo unja, para que el pastor lo unja, para que los hermanos que tienen don de sanidad lo unjan y él se sane y se haga un milagro? Y a través de ese milagro llegue toda la familia de ese vecino que va a ser sanado. Y el templo de Dios está cerrado y la casa de oración va a estar cerrada. Cuidado, porque lo que se está haciendo aquí en Chile, Dios la va a cobrar.